¿Qué tal, amigos? Pues ya sabemos cómo va a ser el Tour de Francia 2023, o al menos en una parte, ¿no? Porque está muy de moda esto de las presentaciones sin enseñar todos los perfiles en las grandes vueltas, y me ha costado algo más de lo habitual juntar las piezas del puzzle para hacerme una idea real de cómo va a ser el recorrido del Tour de Francia de la próxima temporada. Un recorrido muy criticado, muy defendido en redes sociales. Hay posturas muy distintas en cuanto al recorrido del Tour de 2023, así que quiero leer las vuestras en los comentarios. Vamos a hablar del Tour de Francia 2023, que ha perdido la crono y ha apostado por la montaña. Y ya estaría, o sea, es que el análisis es ese. Aquí podéis abandonar el vídeo. El recorrido del Tour de Francia lo que hace es quitarle por completo, por total, la importancia a la contrarreloj individual. No hay ninguna crono de equipos tampoco. De hecho, no es ni siquiera una crono para especialistas, sino que es una crono más para escaladores, en ese sentido. No es una cronoescalada en sí, ¿no? Pero tiene una parte de ascensión la contrarreloj. Solo son 22 kilómetros y solo hay una en todo el Tour de Francia colocada al inicio de la tercera semana, entre las etapas más importantes de montaña, justo antes de la etapa reina. Eso puede hacer que tenga algo más de importancia, digo, sobre todo en la fatiga que te puede pasar factura en la etapa reina, ¿no? Pero adiós a la contrarreloj en el Tour de Francia y hola a la montaña, que es donde se tiene que decidir este año el Tour de Francia. Para empezar, a mí no me gusta, ya lo hemos criticado en otras grandes vueltas. Recuerda mucho al Giro de Italia de esta temporada, que no tenía casi nada de crono y que apostaba porque la pelea fuese en la montaña, y el resultado fue una carrera muy bloqueada porque todos se veían con opciones de ganar y nadie quería gastar más de la cuenta. En el caso del Tour, creo que cuentan con una mejor participación siempre que la del Giro de Italia, y ahí a lo mejor está la clave para que sea más entretenido este Tour que el Giro de esta temporada, ¿no? Porque si Pogačar, Vingegaard o el propio Remco acudiesen a este Tour de Francia, la pelea está asegurada, sea en etapas de montaña, sea en la contrarreloj, son los mejores, haya el recorrido que haya, así que eso puede salvar el que hayan quitado esta crono. Opinión personal, es imposible que un Tour de Francia tenga solo 22 kilómetros contra el crono. Me niego que no haya una crono un poquito más larga y que encima no sea una crono para especialistas, porque es que le resta toda la importancia a la contrarreloj. Pero bueno, a eso ha jugado el Tour de Francia, a quitarle toda la importancia a la contrarreloj. Y en cambio han apostado fuerte por la montaña, por las etapas de montaña, pero etapas de montaña al estilo Tour, que esto también ha generado muchas críticas. ¿Por qué? Porque la montaña del Tour de Francia 2023 va a ser en etapas de poco kilometraje. De hecho, solo hay dos que pasan de los 180 kilómetros, pero ahí se quedan en 180 kilómetros, y el resto están entre 130 y 160 kilómetros. Eso sí, hay varias etapas. Ahora vamos a etapas concretas. Estáis viendo algunos perfiles ya en el vídeo, pero hay etapas en los que se pasa de los 4.000 metros de desnivel acumulado, por ejemplo, en ese poco kilometraje. Le va a faltar lo de siempre, ¿no? Para los más clásicos a la hora de defender las grandes vueltas, grandes etapas de montaña con grandes encadenados y con gran kilometraje no va a haber en este Tour de Francia. Va a ser una montaña en la que van a buscar pelea por el poco kilometraje. Esto puede salir muy bien o puede salir muy mal, dependerá de cómo lo corran los ciclistas, como casi siempre, pero que sepáis que quitan la crono y que la montaña, que es muy importante en el Tour, es de poco kilometraje y de encadenados no tan tradicionales como los que vivimos en esta temporada 2022. Organizando el recorrido semana a semana, que sabéis es algo que nos ayuda como a entender el puzzle desde arriba. Inicio del Tour de Francia desde el País Vasco. Esto va a ser maravilloso, inicio desde Bilbao. La primera semana, os lo digo, es la semana que más me gusta por cómo está diseñada del recorrido del Tour de Francia, y me parece una primera semana muy dura. Lo digo en serio, porque empiezan en el País Vasco con dos etapas, la primera en Bilbao y la segunda entre Vitoria y San Sebastián, que pueden ser perfectamente dos clásicas con muritos, nada de sprints fáciles, nada de cronoprólogo para saber quién es el primer maillot amarillo del Tour de Francia. Es una etapa dura, se pasan puertos de la Itzulia, puertos de la clásica San Sebastián, así que va a ser un inicio muy para los Van Aert, para los Van der Poel, o para que los propios líderes, los Pogačar, Remco, Vingegaard, esta gente se puedan meter en la pelea, porque son perfectamente dos clásicas de muchísimo nivel. En la primera semana tenemos también el paso por los Pirineos, porque del País Vasco van hacia Francia y hay dos etapas en los Pirineos. Ojo, más de lo que me esperaba, porque siendo en la primera semana
Casi pensaba que no iban a tocar ni los Pirineos y son dos etapas que para ser en el inicio del Tour, etapa 5, etapa 6, son bastante interesantes. La etapa 5 tiene dos puertos, el último es el Marie-Blanc, se acaba en descenso, algo que va a ser muy repetido también en este Tour de Francia, y la etapa 6, la gran etapa de los Pirineos, es cortita, pero tiene el Col de Aspen, el Col de Tourmalet, no hay tantos puertos por encima de los 2000 metros, de hecho hay dos en este Tour de Francia, y un final en alto en Cauterets, así que está bien lo de los Pirineos, para ser la primera semana, para ser la primera toma de contacto con la montaña, son dos encadenados más de lo que yo me podía imaginar, y el fin de semana cerramos con el regreso del Puy-de-Dôme, uno de los puertos más históricos seguramente del Tour de Francia, hace más de 30 años que no está en el recorrido, es una ascensión durísima en sí misma. Es verdad que aquí no tenemos el perfil de la etapa completa y creemos que va a ser una etapa muy estilo unipuerto, o parece que va a ser una etapa muy estilo unipuerto. Si fuese o no unipuerto, cambiaría todavía más mi concepción de la primera semana, ¿no? Si encima hay otro puerto encadenado, pues sería mejor todavía como colofón a la primera semana, pero solo el Puy-de-Dôme, solo la ascensión al Puy-de-Dôme me parece un buen cierre para la primera semana, que va a tener 3 etapitas de montaña, un par de clásicas en el País Vasco, algún sprint entre medias, pero es una semana dura, una semana completa para ser la primera de un Tour de Francia. ¿Y qué pasa a partir de aquí con el recorrido del Tour? Pues que para mí han concentrado mucho la parte más decisiva, tanto en el fin de semana, final de la segunda semana, como en el inicio de la tercera, pero no tienen claramente una identidad ninguno de los dos bloques, porque no hay esa crono larga que pueda ser decisiva, porque la montaña, ya digo, se concentra en esos 3 días, y eso para mí hace que esta segunda parte, tercera parte del Tour de Francia vaya a ser un poco rara. Puede salir muy bien la apuesta, pero ni el final de la tercera semana es muy fuerte, ni el inicio de la segunda semana parece muy fuerte, con lo cual creo que todo va a estar concentrado en ese fin de semana de la segunda semana y en el inicio, ¿no? Con la etapa reina del último bloque. Ese para mí es el problema de este Tour de Francia, además de lo de la ausencia de contrarreloj y del escaso kilometraje en las etapas de alta montaña, que eso es algo obvio, ¿no? Pero en la segunda semana, por ejemplo, una de las claves y que a día de hoy no conocemos porque no lo han presentado es la media montaña. No sabemos cómo va a ser la media montaña, pero sí parece que antes del final en el Gran Colombier, que es un puerto que me gusta, hay 3 etapas que ninguna es claramente llana y al menos 2 de ellas parecen que van a ser en ese estilo media montaña que podíamos asemejarlo al inicio en el País Vasco, pero todavía no lo conocemos, así que es un poco complicado opinar de cómo va a ser. Eso sí, el final de la segunda semana con los Alpes nos presentan un encadenado de etapas de montaña que va a ser el punto clave del Tour de Francia. Etapa número 14, final, con un encadenado bastante bonito, con la Just Plain al final en descenso, es una etapa de 4200 metros de desnivel, y la etapa 15, final en alto, en este caso en Saint-Gervais, son 4300 metros de desnivel acumulado y tiene 180 kilómetros, que para lo que hay en ese fin de semana es la etapa más larga de todo de todo el Tour, no, pero de las de montaña sí, casi. Lo importante es que estas dos etapas, sábado y domingo, van a ir acumulando esfuerzos y no hay muchas más opciones para ganar el Tour de Francia, porque después del descanso empezamos la tercera semana con la contrarreloj, que ya os he dicho no es para rodadores, es una contrarreloj más para escaladores de 22 kilómetros, y sobre todo la etapa reina. Sobre el papel es complicado incluso saber cuál es la etapa reina de este Tour, pero lo voy a dar por la importancia del puerto, el regreso del Col de la Loze en la 17ª etapa, final en Courchevel, son más de 5000 metros de desnivel. La Loze es el techo del Tour de Francia, 2300 metros, son 28 kilómetros de ascenso al 6%, hay una pared, como pasa en el Puy-de-Dôme, por ejemplo, o sea, hay varios kilómetros muy duros y para mí, como es el final desencadenado de los Alpes, es lo que le hace ser la etapa reina del Tour. Pero a partir de aquí, para mí la tercera semana se cae. Tenemos esos 4 días con la crono concentrado toda la importancia del Tour y luego un intento en Le Marquestein, el penúltimo día de una etapa de montaña de 133 kilómetros que puede bien ser una trampa. La verdad, puede salir muy bien. Son 5 puertos en 133 kilómetros y es un final que ya reconocimos la temporada pasada en el Tour femenino. Yo estuve ahí. El final en Le Marquestein no me parece excesivamente duro, pero es verdad que el encadenado con Le Petit Ballon y demás, pues puede dar juego, todo es un terreno muy escarpado por aquella zona, pero 133 kilómetros para la etapa que puede terminar por decidir para ser la última llamada al tren de los escaladores en este Tour de Francia, a lo mejor queda algo escaso. Es decir, tengo miedo a que el Tour salga decidido el miércoles en la última semana y que de miércoles a domingo
pues ya no haya mucho de interés, ¿no? Por eso echo de menos una crono larga, echo de menos alguna otra etapa de montaña en ese último bloque, o haber repartido mejor las etapas de los Alpes y no tan concentradas en ese final de la segunda semana, inicio de la tercera. Eso para mí es lo que más flojea de este Tour de Francia, el final, que ojo, igual con estos alocados, la etapa de 133 kilómetros del Marquestein vuelve completamente loca la carrera y revienta el Tour de Francia. Eso no lo sabemos. Conclusión de este recorrido, el quitar la importancia a la contrarreloj individual y jugarse la carrera en la montaña, lo que hace no es solo quitar la crono, sino sumar elementos a la carrera. El Tour está buscando con este recorrido que otros corredores, más escaladores puros, pienso en Superman López, pienso en Enric Mas, pienso en Jay Hindley, ganador del Giro, ese estilo de corredores, ¿no? Se ven beneficiados por un recorrido de estas características y a lo mejor se pueden sumar a ese duelo que se prevé un Vingegaard contra Pogačar. Veremos qué hace Remco en el Tour de Francia, ¿no? Con lo cual, es verdad que el Tour está buscando que haya más elementos de batalla, pero eso ya hemos visto este año en el Giro de Italia con Carapaz, con Landa y con Jay Hindley, que a veces bloquean la carrera. Insisto, creo que siendo Vingegaard y Pogačar los protagonistas, eso no va a pasar, pero no por la propuesta del recorrido, sino por la forma en la que ellos afrontan siempre las carreras a la hora de querer atacarse, de querer ganar, de querer dar exhibiciones, que eso es algo que no había seguramente en el Giro de Italia. Richard Carapaz es claramente, que no lo he dicho, otro de los claros beneficiados con este recorrido del Tour y seguramente sea su objetivo central de la temporada. Veremos cómo le sale esta propuesta al Tour de Francia. Yo ya os digo, no me gusta que no haya una crono propiamente dicha, una crono importante antes de la montaña que pueda organizar un poco la carrera, porque va a dejar todo muy abierto en principio entre todos los escaladores. David Gaudu, es que estoy pensando en nombres, Nairo Quintana si finalmente encuentra equipo, son nombres que se ven muy beneficiados con este recorrido del Tour de Francia. Ojo, tampoco creo que estén al nivel de Vingegaard y Pogačar para pelearles, pero a lo mejor sí pueden estar un poquito más cerca de lo que estuvieron la temporada pasada en el Tour de Francia. Veremos cómo sale este intento del Tour de Francia. Lo que está claro es que es un cambio por completo de esencia en el Tour. No tiene nada que ver con lo que vimos la temporada pasada seguramente, sobre todo por la ausencia de crono. Y quiero saber en los comentarios si os gusta o no os gusta este recorrido del Tour 2023. Os digo, las etapas que no conocemos pueden tener la clave para elevar el recorrido del Tour a una muy buena nota o para dejarlo en una nota normal, en un recorrido que sobre el papel pues puede no gustar a mucha gente y lo entiendo. Así que nada, dejadme abajo en los comentarios qué os parece a vosotros el recorrido del Tour de Francia y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.